existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, le proponemos a partir de este instante nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, comenzamos cada programa proponiéndoles la experiencia de aunar nuestras respectivas imaginaciones. Decía Eve de Bonafini que cuando lo elaboramos un poquito, el concepto de la radio nos indica que el sonido recala en los teatros de la mente. ¿Qué son los teatros de la mente? ¿Los pasillos de la memoria? Bueno, son ese lugar donde nuestro organismo hace un trabajo propio sin que nosotros tengamos que ordenárselo. Cuando ingresan los sonidos o imágenes, las imágenes son una parte, no el todo. En esta, la era del streaming, lo que hace el cerebro es procesar eso y convertir una parte de lo que ingresa en otra cosa. Las palabras traen imágenes, las imágenes pueden ser estáticas o en movimiento. Las palabras y las imágenes evocan perfumes, evocan otros sonidos, otros momentos, películas en blanco y negro, un montón de asuntos que hacen, si nos predisponemos al intercambio, que un programa de radio pueda convertirse en algo más que un programa de radio. Tal vez redunde en una experiencia de la que salgamos todos mejorados, todos fortalecidos. De fortalecer nuestras defensas se trata un poco esta era de la crueldad y la maldad gobernando. En esta era de la crueldad y la maldad gobernando en la Argentina, 1408, 30 grados la temperatura, si estás en la ciudad de Buenos Aires y escuchás a vuelos de aviones rasantes, es que están probando los F-16 que acaba de comprar el gobierno de la nación. ¿Para qué? ¿O con qué intermediarios? Son respuestas que no tenemos por ahora, pero podemos suponer. Y el solo gusto de hacer volar aviones sobre esta ciudad bombardeada hace 80 años, en los preludios 3 meses antes del golpe de Estado de 1955, se convierte en otro síntoma de las provocaciones que a la conciencia de la memoria popular hace esta administración. Pero no solo estamos acostumbrados, sino que de alguna u otra manera era previsible cuando los peores del barrio ejercen el poder y una parte de la sociedad los apoya, como apoyó otros periodos luctuosos de la vida argentina, para más adelante darse cuenta de que qué error que cometimos, o afirmar en voz alta yo no los voté, cuando las estadísticas dicen algo diferente. Si no relacionamos estas cosas con nuestra propia conciencia, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Ayer cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en la ciudad de Buenos Aires. ¿Nadie controla el espacio aéreo? ¿Un señor que alquila o tiene un helicóptero puede volar por donde se le cante sin que nadie diga nada? Ayer en Villa Devoto se cayó un andamio y mató a una persona que iba caminando. En la ciudad de Buenos Aires también. ¿Nadie controla a las construcciones? ¿Nadie controla el espacio público? Cuando eliminamos el Estado, que se hace solamente presente para prepotear, para humillar, para castigar, para golpear, para aplicar protocolos urdidos por cerebros dictatoriales, para plantarse de derecho frente a la sociedad y decir soy facho y qué, me vas a tener que bancar. Una parte de esta sociedad no debería repensarse y rebelarse ante la aceptación de que está todo así, o es que el calor del verano y esta etapa de receso que implican las fiestas y los meses de vacaciones escolares nos tienen a todos un poco embobados. Hago preguntas, las respuestas son fáciles, antes de meterme de lleno en los contenidos de este programa de viernes. Un 5 de diciembre, hoy es 5 de diciembre, en el año 2013 murió en Sudáfrica Nelson Mandela. Cuando Nelson Mandela murió, era desde hace mucho tiempo un héroe colectivísimo. Es más, Mandela se hubiese revuelto en su propia tumba si hubiese sabido que en la Argentina, haciendo campaña, Mauricio Macri se autopercibía como un Mandela del sur de América. Lejísimos estaba de serlo, absolutamente nada que ver. Este es el mexicano-estadounidense Carlos Santana, tocando en vivo su tema instrumental Mandela. Hubo un tiempo cuando el régimen racista de Pretoria mantenía el apartheid, que en el mundo completo el ejemplo de Mandela, encarcelado, cumplió una larguísima condena en un lugar que hoy es un monumento en Sudáfrica. Se había convertido en un ejemplo
de los luchadores. En su caso, un luchador que provenía de un grupo de acción política que tomó las armas y luego se convirtió en un pacifista. Como un ejemplo claro de cuando se tienen argumentos y razones, hay que confiar en el destino de las causas. Eso no significa bajar las banderas, sino combatir. Sino aceptar los tiempos de la historia. Mandela fue un ídolo de personas de muy distinta procedencia en el mundo completo. Recordamos los grandes festivales de rock pidiendo por la libertad de Mandela. El deporte del mundo, mirando a Sudáfrica y diciendo: no podemos combatir con un país que mantiene la discriminación racial como una política de Estado. Y después aconteció lo que aconteció, cuando Nelson Mandela, por la presión de la historia, fue liberado y por primera vez pudieron votar los propios, los africanos de piel negra. En las elecciones en Sudáfrica arrasó. El apartheid, es decir, el apartamiento, el gueto dentro de una sociedad, era mantenido por el poder blanco en el sur de África, en un país rico que hoy es una potencia considerable, para que las mayorías no tuvieran una representación política tan simple y tan largo, y tan difícil de entender para algunos. El Mandela que se había inspirado en las teorías cheguevarísticas del modo de revolución, en un esquema más Gandhi que Fidel Castro, terminó finalmente asumiendo la presidencia de Sudáfrica, al que le parezca lejano el asunto. En aquel momento, en los años 90, cuando aquí en la Argentina gobernaba Carlos Menem y había una oleada de gobiernos neoliberales en el sur de América, con Estados Unidos como tutela, como patrón de la estancia, el ejemplo de que era posible otro mundo se corporizaba con la inclusión de Mandela en la galería de los grandes presidentes. Hay mucha obra sobre esto, hay literatura, hay películas, hay canciones de todo tipo. Recordemos que con Mandela presidente, Sudáfrica organiza un mundial de rugby y lo gana con un equipo que involucra tanto a los descendientes de los blancos como a los descendientes de los pueblos originarios, los africanos. Que después Sudáfrica hará un mundial de fútbol y que Mandela estará ahí en las tribunas. Como olvidar Sudáfrica 2010, Diego Maradona, técnico de la selección argentina. A Mandela se lo ve como un constructor de la paz a partir del pedido de no revancha con el pasado. Cuando asumió la presidencia de la Nación tenía esa responsabilidad. Una parte muy grande de sus grupos políticos de respaldo, una vez concluida la dictadura de los blancos, que lo tuvo encarcelado él durante un tiempo prolongadísimo, le exigía a Mandela, bueno, enjuiciémoslos a todos y que cumplan las condenas que merecen. Mandela, mirando el mapa de lo posible, consideró que había que evaluarlo de vuelta, que había que evaluarlo todo de vuelta y propuso un proceso de paz. ¿Qué le pareció podía sacar adelante un país complejísimo? Y finalmente lo logró. El día que asumió, el 10 de mayo de 1994, Nelson, para todos, decía: nos sentimos humildes y enaltecidos por el honor y el privilegio que el pueblo sudafricano nos ha conferido como primer presidente de una Sudáfrica unida, democrática, no racista, no sexista, para conducir a nuestro país fuera de este valle de tinieblas. Somos conscientes de que el camino hacia la libertad no será sencillo. Sabemos muy bien que ninguno de nosotros podrá lograr el éxito actuando en soledad. Por eso debemos actuar juntos como un pueblo unido, para lograr la reconciliación nacional y la construcción de la nación, para alentar el nacimiento de un nuevo mundo. Que haya justicia para todos, que haya paz para todos, que haya trabajo, pan, agua y sal para todos, que seamos conscientes de que nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras almas se han liberado para que podamos realizarnos. Nunca, nunca, jamás debe ocurrir que esta hermosa tierra vuelva a experimentar la opresión de los unos sobre los otros y a sufrir la indignidad
de ser la escoria del mundo, que reine la libertad. Es posible que para la causa americana, latinoamericana, pero americana incluyendo Estados Unidos, de los afrodescendientes, Mandela haya sido un ejemplo colosal y tan grande como los grandes luchadores estadounidenses Martin Luther King, entre ellos, y Malcolm X. Para los países con mayorías de afrodescendientes en América Latina, claro, Mandela fue como un rockstar siempre. Esta es una crónica del encuentro en Cuba entre Nelson Mandela de visita y el presidente Fidel Castro. Well, my president, My brother. President and my brother. how are you? My brother. Please, very nice to see you. Están contentos de verlo. Please sit down. Están contentos. Por favor, tenga bien Please sit down. sentarse. Please sit down. Siéntese. Now, one thing before we say anything. Una cosa antes de hablar, nada. Before we say anything, Antes de hablar absolutamente de cualquier tema, you must tell me when you are coming to South me Africa. tiene que decir cuándo viene para Sudáfrica. You see, no, just a moment, just a moment. No. Un momentito. Es seguro, si ya yo recibí. The sooner the better. And we have had a visit from a wide Y nos ha variety of visitado una people. gran cantidad de personas. And our friend Cuba, Y nuestro amigo Cuba, which helped us in training our people, que nos ayudó a entrenar a nuestra gente, gave us resources to que nos get dio on with our recursos, struggle, que nos ayudaron tanto en nuestra trained lucha, our people que as entrenó a nuestros doctors and so combatientes, a on. nuestros médicos. You have not come to our country. Cuba no ha venido a visitarnos, usted no ha ido a visitar. When are you coming? ¿Cuándo viene? No he visitado a mi patria I surafricana. haven't visited my South African homeland La yet. quiero como una patria. I love it as a Quiero por él homeland. y por el pueblo. I love it as a homeland as I De love Sudáfrica. you and the South When African are you people. coming to South Pero Africa? ¿cuándo viene When? Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo. Va a I tener think it que will have to be today. I will have to fly back with you. Poco después, Fidel sí pudo ir a Sudáfrica, y en el camino hizo escala en Namibia, donde fue recibido por Sam Nujoma, el líder de ese país. En Sudáfrica, Mandela lo esperaba. Fidel fue invitado a hablar al Parlamento sudafricano. Conviértase Sudáfrica en modelo de un mundo futuro más justo y más humano. Si ustedes pueden, todos podemos. Pablo Milanés, Nelson Mandela, sus dos amores. ¿Cuántos años estuvo preso Mandela? 27 años estuvo preso. Una vez que lo liberaron, en 5 se convirtió en el presidente de Sudáfrica. ¿Cuánto le llevó a Fidel y a su grupo áulico llegar a la conquista del poder en Cuba? Con el paso del tiempo, él lo supo y lo percibió. Tuvo una vida muy larga y muy dichosa, Nelson Mandela. Su propio apellido se convirtió en un elogio. La sola mención de su nombre resultó un piropo en la política. Claro, están los que se autoadjudicaron un papel de Mandela cuando en realidad Mandela hubiera palidecido de escucharlos. Nelson Mandela, quiero decirte que no. En el nuevo mundo que Mandela saludaba hace 31 años cuando asumió como presidente, Que nos haga llorar. la demanda era justicia para todos, paz para todos, trabajo, pan, agua y sal para todos pidió. ¿Por qué lo decía? Porque en la Sudáfrica previa, el pan, el agua y la sal era un privilegio de los acomodados con las distintas potencias europeas que colonizaron Sudáfrica. Ya escucharán a Mandela que en público internacionalmente hablaba inglés. Que encuentro tan fecundo
y el modo tan Él hermoso. definió a Sudáfrica al final de ese discurso como la escoria del mundo hasta entonces. Nelson Mandela, y como palabra regaste el amor que te sostiene. Si le pidiéramos a la inteligencia artificial que compare liderazgos, ¿no? Fidel Castro y Mandela, y los ponga al lado de Trump y Milei, por dar solamente un ejemplo, y mida sus coeficientes intelectuales, sus aportes, su forma de hablar, sería goleada 10-0. En Washington, Estados Unidos, se sortea el Campeonato Mundial de Fútbol ahora. En un ratito estarán los grupos de disputa el año que viene. Qué feliz que una historia de amor. Todo un pueblo. Este es el expresidente uruguayo que se nos fue este año, José Pepe Mujica, contando una historia. Cuando el rey Juan Carlos quiso elogiarlo en público, lo llamó el Mandela latinoamericano. Se lo pasaría usted mejor cuando vino aquí a visitarle a su casa el rey de España, o ex rey de España, que no sé muy bien cómo hay que llamarle, Juan Carlos I. Sí. Él dijo algo que era una especie de Mandela, una cosa así, algo de eso me dijo. ¿A usted le dijo? Sí, Que era una especie de Mandela latinoamericano. sí, algo de eso me dijo. Yo lo tomé como un cumplido. ¿Usted cree que podría ser una especie de Mandela latinoamericano? No, yo me comí 14 años y él se comió 27 nomás, así que... ¿En la cárcel? Sí, sí, sí. El grupo Todos Tus Muertos, con Fidel Nadal al frente, haciendo en la Argentina el tema llamado Mandela. Ya verán que cuando se evoca a Mandela desde América Latina, el reggae, un ritmo nacido en Jamaica, pero que proponía un hipotético retorno a África, es parte de la banda de sonido. ...27 exactamente. Ahora, disculpas para que lo que diga o no quede como palabras nomás y podemos escucharlo. ¿Saben que Mauricio Macri, cuando era presidente, en la cumbre del G20 aquí en Buenos Aires, ya lo había dicho en varias entrevistas cuando le preguntaban? Se dijo un admirador de Mandela. ¿De cuál Mandela era admirador Mauricio Macri? Y también quiero, recordando a alguien que siempre he admirado mucho, a Mandela, que él nos invitó en este año que él hubiese cumplido 100 años a que de aquí al 2030 terminemos con la pobreza. Y además él fue siempre un cultor del diálogo. ¿Un cultor de qué diálogo y con quiénes? Me pregunto en voz alta. ¿Y con quiénes dialogaba durante su gobierno Mauricio Macri? ¿Y qué tenía que pacificar durante su gobierno? Pregunto en voz alta. Cuando Mandela partió, distintos mandatarios latinoamericanos, entre ellos Daniel Ortega, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, elevan sus condolencias y alegando ser también discípulos, celebran su legado. Mandela ha sido su líder en las más grandes batallas. Sabemos que su legado prevalecerá, que su vida continuará inspirando a los seres que creemos en un mundo mejor y que un mundo mejor es posible. Es muy fácil romper y destruir. Los héroes son aquellos que hacen la paz y construyen. Decretar 3 días de duelo nacional en homenaje a la memoria de este gigante del África y de los pueblos del mundo, Nelson Mandela, ¿no?, que marcó todo el siglo XX y buena parte de lo que va del siglo XXI en las luchas por la igualdad, contra el racismo. El grupo chileno Iyapu, homenajeando el legado de Mandela. No hay un Mandela de uso según las características ideológicas de los líderes de Estado. Hay un Mandela. Hay también una manipulación de su historia.
Y como no está Mandela ni los propios para defender su memoria, podríamos decir que los Macri de este mundo, los Milei de este mundo y los Trump de este mundo expresan absolutamente todo aquello contra lo que Nelson Mandela combatió.